Romanos capítulo 10, estamos, para aquellos que nos visitan, en una exposición a lo largo de la carta a los romanos. Ya vamos por el capítulo 10. El énfasis esta tarde estará en los versículos 5 al 10. Pero leamos desde el versículo 1 para tener el contexto previo de lo que hemos estado estudiando los últimos domingos. Dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, como hemos leído en estos versículos, hay una pregunta que, si se nos hiciera, deberíamos contestar afirmativamente, y es esta: ¿es posible tener celo por Dios y no conocer a Dios? Tener fervor por Dios y no conocerlo. Bueno, el apóstol nos está mostrando en estos versículos que tal cosa es posible. Y no solamente que es posible, de hecho, era una realidad para muchos de los de su nación. Recordemos que Pablo, por nacimiento, era judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín se describiría él, ¿verdad? Él podía dar testimonio de que ellos eran fervientes por el Señor, pero su celo estaba mal enfocado, no era conforme a ciencia, no era conforme al conocimiento. Y como vimos, esto no quiere decir que ellos ignoraran las Escrituras, al contrario, ellos las conocían, ellos eran celosos por la ley de Moisés. Pero ignorando lo que las Escrituras realmente enseñaban, ellos buscaron un camino de justicia propia, en lugar de descansar en la justicia que Dios provee a través del Mesías. De tal manera que cuando ese Mesías finalmente vino, que es Jesús el Señor, en lugar de creer en Él, lo rechazaron. Y Pablo esto también lo conoció de primera mano. Él también era celoso en guardar la ley. Él era fariseo de fariseos. Y también en su fervor, él pensó que estaba agradando a Dios. Y por eso persiguió a la iglesia. Persiguió a aquellos que proclamaban que el Mesías había venido y que por la fe en él había perdón de todos nuestros pecados. Pero, aplicando estas palabras para nuestros días, vimos que como aquellos judíos, muchos hoy también buscan una justicia propia, confían en sus propios méritos, confían en sus obras, confían que ese balance, ese saldo en el día final les sea favorable delante de Dios. Y lo que pasa cuando usted descansa en sus obras es que está haciendo a un lado la obra de aquel que sí le puede justificar delante de Dios. Hace a un lado la justicia que Dios atribuye a aquel que cree en Cristo. Y lo más peligroso es que muchos de ellos, muchas personas en el día final, también dirán que creían en Cristo. Decían que creían en Cristo, pero su confianza estaba en sus obras. La pregunta para esta tarde es entonces, ¿qué es entonces verdaderamente creer en Jesús? ¿Cómo se cree para salvación? Pocas preguntas tienen una importancia tan trascendental como estas, y las respuestas tienen consecuencias eternas. Pero la buena noticia
es que en los versos que veremos hoy y que también estaremos estudiando en los próximos domingos, se nos dará la respuesta con términos tan claros que no habrá excusa para no saber responder. Pero sobre todo, más que aprendernos intelectualmente una respuesta, es que hagamos y actuemos conforme a ello, para que nosotros sepamos a quién debemos acudir para nuestra salvación. Volvamos al versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notemos cómo en estos versos se nos presentan, por decirlo así, a dos justicias con sus respectivos mensajes. O diría Lloyd Jones, se nos presenta a dos predicadores. Uno es el predicador de la justicia por la ley y el otro es el predicador de la justicia por la fe en Cristo. Y cada uno nos dice lo que nos pide. Y esos serán los puntos para esta tarde. Veremos qué nos pide la justicia que es por la ley. En segundo lugar, veremos qué no nos pide la justicia que es por la fe. Y finalmente, qué sí nos pide la justicia que es por la fe. En primer lugar, ¿qué nos pide la justicia que es por la ley? Leemos en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El mensaje de la justicia que es por la ley es bastante directo. Haga esto y vivirá. Y ya. Y ya. Así de sencillo parece. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Apela directamente al esfuerzo humano. El asunto ¿es realmente así de sencillo? Bueno, tenemos que escarbar más para ver el peligro de buscar esta justicia y sobre todo la imposibilidad de realmente obtenerla. Porque antes que nada, esta justicia que es por la ley no es cualquier ley. ¿Cuál es la ley que se está estableciendo acá? Nos dice el versículo 5 que la justicia que es por la ley de Moisés, o mejor dicho, la ley dada por Dios a través de Moisés. No es la justicia a través de mandamientos de hombres. Es la justicia que Dios dio. Él mismo la escribió y por medio de Moisés la entregó al pueblo. Sin embargo, los mandamientos de hombres era la manera, o fueron la manera, en que los judíos buscaron, ¿verdad?, de estar bien delante del Señor. Estas son las conocidas palabras de Isaías, que también les citaba el domingo pasado. Este pueblo, ¿verdad?, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y enseñan como mandamientos y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Mis propias reglas. Porque claro, cuando nosotros, como veremos, nos enfrentamos ante el estándar divino, veremos que eso realmente está fuera de nuestro alcance. Pero si yo pongo mis propias reglas, quizás ya es más accesible. Y de esa manera, como yo estoy cumpliendo mis propias reglas, yo fácilmente puedo ver que soy mejor que aquel o mejor que esta otra persona, porque no hago esto o aquello y confío vanamente que tal justicia será suficiente delante de Dios. Pero nuevamente, no son mis reglas, no son los mandamientos de otros hombres, es la justicia que es a través de la ley que Dios dio, esta ley de Moisés. Y por temor a sonar algo cansino y repetitivo para los que regularmente asisten, simplemente recuerdo
Cada mandamiento no se trata solamente de sus prohibiciones, sino también de sus demandas positivas. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que cuando Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no solamente está prohibiendo la adoración a imágenes o la adoración a dioses falsos, está demandando la adoración exclusiva solamente a Él. No dar falso testimonio no tiene que ver con dar declaraciones falsas en un juicio, sino que tiene que ver con hablar lo verdadero respecto a mis semejantes. Además, los mandamientos establecen principios que van más allá de la ordenanza específica, y por eso honrar a padre y madre se extiende a la sujeción en todo lo que es lícito a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y acordarnos del día de reposo establece una ética del trabajo durante los otros días de la semana. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya hemos pasado por ese ejercicio. Bueno, ¿cómo sabemos que esto que les estoy diciendo es así? De que en efecto cuando Dios dio esos 10 mandamientos, el alcance de ellos abarcaba básicamente nuestra existencia delante de Dios, cada área de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Bueno, porque después de que Dios dio el decálogo, ¿qué tenemos en el resto del Pentateuco? Bueno, en el resto del Pentateuco seguimos teniendo una ampliación de los mandamientos y de la vida que Dios demandaba de este pueblo que había rescatado de Egipto. Como ejemplo, vayamos a la fuente de la cita que tenemos en Romanos 10:5, porque cuando Pablo dice que la justicia que es por la ley escribe así, está realmente citando el Antiguo Testamento. Entonces vamos a Levítico capítulo 18. Y como buenos estudiantes vamos a ver también el contexto de esa cita. El verso específico es Levítico 18:5, pero veamos los versículos previos para entender el origen de la cita. Levítico 18 dice así: Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Una breve pausa, ven de nuevo el énfasis. La justicia es por la ley de Moisés. Otras naciones tenían sus estatutos, pero Dios está exigiendo desobediencia a la ley que Él dio. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Y qué tenemos después? No voy a leerlo por razones de tiempo, pero después de esta declaración tenemos una extensa descripción de diversos pecados de índole sexual, de inmoralidad sexual que el Señor prohíbe, que claramente tenemos que verlos vinculados con el mandamiento de no adulterarás. Todo ello está aquí, una serie de relaciones ilícitas que son prohibidas. El Señor lo está demandando. Esto no era simplemente más legislación civil para la nación de Israel. Esto es de carácter moral. Ahora bien, si seguimos avanzando, llegamos al capítulo 19. Aquí una vez más, habla el Señor. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué es esto sino una reiteración del cuarto y quinto mandamiento? De guardar el día de reposo y de honrar a padre y madre. Vemos aquí, el Señor lo está reiterando. ¿Y qué sucede? Bueno, luego dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Nuevamente, primer y segundo mandamiento. Y continúa. Y a partir del versículo 9 en especial, se dan mandamientos que en última instancia se resumen
en un conocido versículo. Veremos que el Señor manda que dejemos mies o grano en el campo para que los pobres puedan recolectar, que no pongamos tropiezo al ciego, que no demos falso testimonio, que no guarde rencor contra mi hermano, que no sea partícipe de él con su pecado. Y todo esto, ¿cómo se resume? Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es así como se resume la ley. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que esas eran las respuestas usuales que el Señor dio, y no solamente el Señor. Hubo fariseos que también sabían responder así, ¿verdad? ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume la ley. Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que el pecado se define como transgresión de la ley. Y como ninguno ama a Dios como tiene que amarlo, y como ninguno ama a su prójimo como debe amarlo, la conclusión inevitable es que todos somos pecadores y todavía más estamos bajo maldición. Porque lo que el mensaje de la justicia por la ley no está diciendo en la primera declaración, no es solamente el hecho de que el que obedece vive, sino que el que incumple es maldito. El que cumple los mandamientos vivirá, pero no cumplir los mandamientos no es solo la muerte, es condenación. Por eso vamos al libro ahora de Deuteronomio, Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, a partir del versículo 11, al pueblo se le está dando una instrucción. Cuando finalmente pasaran a la tierra prometida, ellos iban a llegar a un monte conocido como el monte Ebal. Y en ese monte, unos representantes de unas tribus iban a pronunciar unas maldiciones. ¿Cuáles fueran estas? Versículo 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Y finalmente continúan estas maldiciones y finaliza el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Ellos estaban siendo testigos contra sí mismos eventualmente. Pero entonces sopesemos lo que estamos viendo. Levítico 18:5 nos está diciendo: el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y Deuteronomio 27:26 nos está resumiendo que el que no las hiciere, que el que no las confirmare, será maldito. ¿Qué está pasando? Vean que yo he tenido cuidado en cómo calificar este mensaje de la justicia por la ley de Moisés. Porque ¿quién pronunció esas palabras? Si estamos atentos, Jehová. Nunca atribuiríamos nosotros, ¿verdad?, engaño al Señor. Si el Señor está diciendo que el que haga su ley vivirá, Dios no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Él está diciendo la verdad.
Si alguien lo hubiera hecho, hubiera alcanzado la justicia. Providencialmente hoy leíamos Ezequiel 18. ¿Y qué estaba diciendo el Señor? No, el que haga la justicia vivirá. Pero ¿qué pasa? El que no la cumple morirá. Y eso también es verdadero. El pueblo tenía que unir los cabos. Tenía que ver que por un lado el Señor le está diciendo, esta es mi ley, cúmplala y vivirá. Y por otro lado el Señor le está diciendo, el que no cumple mi ley morirá. Señor, ¿cómo puede ser? Bueno, Ezequiel 18 ya nos está dando también una pista al final de ese capítulo. Haceos de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo. ¿Pero cómo, Señor? ¿Por qué? Porque el camino de la justicia por la ley es un camino rígido y severo. Pero el problema no es de la ley, es de nosotros. Ella nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos ayuda para que lo cumplamos. Pero ese no es problema de la ley. El problema es nuestro, que somos incapaces de cumplir los mandamientos de Dios como Dios lo pide para que tengamos la justicia que es por la ley. No es que Dios está enseñando que hay un camino de salvación por obras. Lo que Dios está diciendo, el único camino de salvación sigue siendo la justicia. El asunto es que usted no la puede alcanzar por sus obras. La santidad y la justicia de Dios nunca ha sido negociable. Pero bendito sea el Señor de que Él, desde el Antiguo Testamento, proclamó que no era ese el camino. Usted no va a alcanzar la justicia a través de la ley de Moisés. No por su obediencia a la ley de Moisés, sino a través de la fe. Volvamos a Romanos capítulo 10. Como hemos estado viendo en Romanos, la ley iba a tener el propósito de mostrarnos el pecado. Y como decía el versículo 4 de Romanos 10, es también para llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Dice el versículo 6 ahora entonces, pero la justicia que es por la fe, dice así, ¿verdad? Se está personificando a esta justicia por la fe. La justicia por la fe dice, este es el camino. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y como suele ser común, ¿verdad?, con el apóstol Pablo, otra vez está citando el Antiguo Testamento. ¿De dónde vienen estas palabras? Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. Estas palabras, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo, tienen su origen en esta porción de la Escritura. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bueno, primero una comparación rápida nos deja ver, ¿verdad?, que esta es una cita más bien libre del apóstol Pablo, ¿verdad? No está citando todo lo que está contenido en estos versículos. Y también hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7, Pablo utiliza la palabra abismo. Pero aquí estamos leyendo la palabra mar. O sea, la primera parte coincide, ¿verdad? Él habla acerca de subir al cielo, pero luego nos dice acerca de descender el abismo, pero aquí en Deuteronomio leemos acerca de cruzar el mar. ¿Qué pasa? Bueno, en algunas ocasiones, algunas diferencias las explicamos, ¿verdad?, de manera muy directa y breve,
por el hecho de que a veces los apóstoles citaron la Septuaginta, ¿verdad? La traducción al griego del Antiguo Testamento. Sin embargo, este no es el caso aquí. La Septuaginta también lee mar. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente está ajustando la imagen para producir un punto teológico al que él quiere llegar. Porque como vemos, Pablo no solamente está citando Deuteronomio, lo está interpretando para nosotros de una vez. Él está diciéndonos que esto acerca de subir al cielo tiene que ver con Cristo. Como si tuviéramos nosotros que ir al cielo para tener acceso a aquel mediador por el cual acercarnos al Señor, y que esta imagen que él está modificando acerca de cruzar el mar horizontalmente, que la está cambiando como acerca de las profundidades, como si fuéramos nosotros responsables o tuviéramos la tarea de levantar a Cristo de entre los muertos. Es un ejemplo, ¿verdad? Sin desviarnos mucho, de cuánto debemos pedirle al Señor de que se nos conceda a nosotros ver el Antiguo Testamento con esos ojos cristocéntricos. Y este es un ejemplo de ello. ¿Cuántos de nosotros, leyendo consecutivamente la Escritura, leemos estas palabras aquí en Deuteronomio 30 y decimos inmediato, claro, ¿quién va a subir al cielo para traer a Cristo? Pero gracias al Señor que Pablo nos está dando a nosotros esa interpretación para que veamos que hay algo mucho más que se encierra en estas palabras. Ahora, dejando eso de lado, volvamos al cambio en la imagen. Como les decía, aquí Moisés está hablando acerca de cruzar el mar horizontalmente, lo cual se ve igual como una tarea imposible. O sea, el asunto de la imposibilidad, así como en aquel entonces pensar en subir grandes alturas era algo imposible, lo mismo para ellos imaginarse el atravesar el mar de principio a fin. Pero Pablo simplemente hace un ajuste entendiendo que las profundidades del mar también evocan otro cuadro familiar en las Escrituras, y este es el del Seol, el del lugar de la muerte. ¿Cómo sabemos nosotros que esto es así? Bueno, recordemos a Jonás, ese famoso profeta que desobedeció al Señor y que mandó a una criatura marina para que lo llevara al fondo del mar. Y ahí en el vientre de esa criatura, ¿cómo oró Jonás? Bueno, si quieren buscan conmigo, y si no simplemente cito para ustedes. En Jonás capítulo 2 el profeta oró así: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. El Seol es lugar de los muertos. ¿Pero dónde se encuentra Jonás? Bueno, él mismo lo dice en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y si continuamos leyendo, él dice en el versículo 5 que las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. La misma palabra que en griego se utiliza en Romanos capítulo 10, 7, avisos. Entonces vemos esa correspondencia, las profundidades del mar como ese abismo, como para representar el lugar a donde van los muertos. ¿Por qué hace el apóstol esto? Bueno, porque quiere que consideremos la resurrección de Cristo. Pero hay otra cosa que además debe inquietarnos cuando leemos Deuteronomio 30:11. No solo Pablo está citándonos estos versos y se están aplicando, ¿verdad?, cristocéntricamente para darnos a entender que ya Cristo descendió para estar entre nosotros y que Cristo fue levantado entre los muertos. Es que el versículo 11 dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Y si uno lo lee con detenimiento, hermanos, uno tiene que meditar en esto un poco. ¿El mandamiento no es demasiado difícil? Pastor, ¿no es el punto de todo lo que usted nos viene diciendo de que la ley es imposible de obedecer?
¿Cómo viene ahora Moisés y nos dice, vean, el mandamiento que les estoy dando no es muy difícil? Bueno, es una muy buena observación. Y es de gran importancia que recordemos que Pablo y una buena parte de la iglesia en Roma conocía muy bien las Escrituras. Recuerden que la carta a los romanos esa era una iglesia compuesta tanto de gentiles como de creyentes que tuvieron un pasado judío, fueron judíos convertidos al cristianismo. Así que es nuestro deber ver el contexto que precede a estos versos. Siempre tenemos que hacer eso como buenos estudiantes de la palabra. ¿Y cuál es este contexto mínimo? Bueno, debemos partir de donde quedamos en Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, ¿verdad?, estaba pronunciando esas palabras futuras donde ellos se juramentarían de que si no cumplían la ley de Dios serían malditos. Luego, ¿qué pasa? Bueno, sigue el capítulo 28 de Deuteronomio. Y si vemos, hay un encabezado en la mayoría de sus Biblias que dirá, bendiciones de la obediencia. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Y continúa describiendo esas bendiciones. Entonces, vean el cuadro completo. El Señor primero está diciendo, cumpla mi ley, vivirá por ellas. Cumple mis mandamientos y hay bendición. Pero, versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Nuevamente, se les recuerda, incumplir los mandamientos del Señor. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y no solo eso. El Señor no solo anticipa de que ellos iban a quebrantar sus mandamientos, era que en efecto el Señor iba a traer sobre ellos estos castigos. Y ese fue el mensaje profético por excelencia, ¿verdad? Hasta que finalmente, como nos dice segundo de Crónicas, ya no hubo más remedio. Y el Señor los entregó a las naciones extranjeras. Por eso, cuando llegamos al capítulo 30, el capítulo 30 parte de esta condición. Sucederá, versículo 1, que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ven lo que está pasando. El Señor está diciendo, yo les voy a decir de una vez lo que va a pasar. Ustedes van a quebrantar mi ley. Yo los voy a enviar a las naciones extranjeras y yo los voy a traer de vuelta. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde Jehová te hubiera arrojado, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Ustedes pecarán, pero Dios, que es amplio en misericordia, dice, cuando se vuelvan a mí, yo tendré misericordia. La pregunta a esta altura es, ¿y cómo sería eso posible? ¿Cómo sería posible que este pueblo rebelde se arrepintiera y volviera al Señor? Luego de que ellos fueran enfrentados con su maldad, de que ellos vieran de que en efecto eran incapaces de cumplir los mandamientos del Señor, de que ellos necesitaban una obra de parte del Señor. El Señor dice esto también en el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Con ese corazón nuevo, sí es posible amar a Dios con todo nuestro corazón y guardar sus mandamientos.
Aquí está la esperanza. Aquí en este contexto de redención del Señor teniendo misericordia y dando un nuevo corazón, es que ahora se puede decir: el mandamiento que yo te pido no es muy difícil. Te estoy pidiendo que creas y que me ames con todo tu corazón y vivirás. El corazón que necesitamos, solo Dios lo puede dar. Y la obediencia perfecta que lo justifica a uno y que otorga la vida, se obtiene solo por la fe en Cristo. Aquel que descendió de la gloria celestial y se levantó de los muertos, solo en Él se puede obtener. Ese es el punto de estos versículos. Como señala un comentarista, el punto que Moisés enfatiza es que la ley ha sido dada a Israel en el contexto de la gracia y que Canaán, la tierra a la cual el pueblo está a punto de entrar, es el don de Dios para ellos. Dios castigó a los moradores de esas tierras, pero les recordó a los israelitas que ellos no eran mejores que las otras naciones. Ahora recuerdan Deuteronomio 7. Yo te he amado, pero tú no eres mejor que las otras naciones. Tú eres la más insignificante de todas las naciones. Es por el pecado de esas naciones que yo las echo de su tierra. Canaán era dada por gracia, era un regalo de parte del Señor. No era una recompensa por la justicia propia de ellos. No era una recompensa por su enérgico esfuerzo por conquistar la tierra. Porque si algo más bien ellos mostraron es que eran temerosos, que eran miedosos, que ellos decían: ¿para qué nos sacaste del desierto para hacernos morir aquí? La tierra ciertamente es tierra buena, es tierra de que fluye leche y miel, pero ahí están los hijos de Anac. Nos vamos a matar, nos van a matar. Por eso el autor de Hebreos 4 nos recuerda a nosotros que la buena nueva, y esa es la expresión que usa Hebreos, ¿verdad? Que la buena nueva, el evangelio, fue rechazado por muchos y no entraron a la tierra prometida precisamente a causa de su incredulidad y por su desobediencia. Hebreos 3:19, Hebreos 4:2, Hebreos 4:6. Reitero, cuando ya tenemos todo esto en mente, cuando ya tomamos todos estos bloques y los unimos, el punto principal debe ser fácil de seguir. Nosotros no tenemos que hacer lo que Cristo ya hizo. Primero, no tenemos que subir a los cielos. Así como aquel pueblo en el desierto no tuvo que esforzarse para alcanzar a Dios, sino que ellos tuvieron la presencia de Dios en medio de ellos. Ahí estaba el ángel de Jehová que los guardó en el desierto. Nosotros tenemos una realidad mejor y mayor. El Hijo de Dios verdaderamente se encarnó. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió para habitar entre nosotros, siendo como uno de nosotros, de carne y hueso, pero sin pecado. Se cansó. Tuvo hambre, tuvo sed y sufrió verdaderamente dolor porque de nuevo era como nosotros. El Dios de gloria descendió para estar acá. No tienes que subir al cielo. Dios descendió. Tal es su condescendencia para con la humanidad. Estuvo en medio de nosotros, en medio de este mundo caído por el pecado. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Y Juan podía también testificar, y lo vimos, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Pero así como nosotros no debemos subir al cielo, tampoco tenemos que descender a los abismos, no tenemos que ir a las profundidades del Seol, porque Cristo también fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para morir en una cruz. Y murió en verdad. Pero Dios lo levantó, de manera que suelto de los dolores de la muerte, resucitó, porque era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Nosotros no tenemos poder sobre la muerte. No tenemos ni potestad aún sobre nuestra propia existencia, pero Dios nos está diciendo una vez más: no tiene que hacerlo. Yo ya lo hice. Yo levanté al Hijo como testimonio público de que su obra fue aceptada.
no busque entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos y amigos, así como el mensaje dado a ellos no era difícil de entender, Moisés está diciendo, vean, no es difícil lo que les estoy diciendo. El Señor te dice, tú no puedes, pecador, pueblo rebelde, pero yo les puedo dar el corazón que necesitan para que vivan y me amen, crean a ese mensaje. Esto en términos del Nuevo Testamento se traduce en crea en Cristo. Es en Él que está la salvación. Deje de intentar lo imposible y ríndase a Cristo completamente. Y ese es nuestro tercer punto. La justicia que es por la fe, por un lado, nos está diciendo, deje eso, deje esos esfuerzos vanos, no van a llevarle a ningún lugar, pero hay algo que debe hacer. Hay una responsabilidad que aunque nosotros atribuimos la salvación plenamente a Dios, ciertamente el creer en Cristo es un acto consciente del hombre. Por eso dice Romanos 18 lo siguiente. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer esta palabra. Como le llama Pablo, esta palabra de fe. Hermanos, qué precioso. Pablo está llamando palabra de fe a las palabras de Deuteronomio 30, 11 al 14. Cerca de ti está. Es el Evangelio, en pañales, pero el Evangelio. A ese pueblo se le estaba diciendo, ahí está en un sentido al alcance, porque Dios está haciendo lo imposible para que la salvación sea posible. Siempre ha sido un asunto de creer y de corazón, y de confesión abierta a Dios como nuestro único Redentor. ¿Quieren ver que es así? Una vez más los invito a que vayamos a Deuteronomio, pero esta vez desde Deuteronomio capítulo 4. Va a ser un repaso muy rápido, pero lo que quiero que veamos es que este creer de corazón y esta obediencia y amor de corazón, el Señor lo dijo muchas veces. Y Deuteronomio es tan solo un ejemplo de ello. Deuteronomio 4:29. Nuevamente el Señor está advirtiendo, ¿verdad?, que los va a castigar, los va a enviar fuera, pero les dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 6, palabras súper conocidas. 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Capítulo 11, versículo 13.
Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El Señor nunca estaba pidiendo una obediencia superficial. Él estaba pidiendo nada más y nada menos que todo nuestro ser. Las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con la mente, pero tienen que ver con el corazón. No es solo saber el mensaje, es confiar en ello. De manera tradicional, esta necesidad de que todo esté presente, tanto lo que conocemos doctrinalmente como aquello que aferramos, en lo que nos aferramos con todo nuestro ser, se conoce como elementos de la fe. La división más tradicional cita 3. Me excusarán los estudiantes de Trinitas por la pronunciación del latín, pero tenemos noticia, ascensus y fiducia. La noticia o la noticia es el conocimiento de las verdades esenciales. ¿Verdad? Es la información que nos llega. Es ese contenido mínimo, como vamos a ver, que sí, para creer en Cristo hay que saber quién es Cristo. Hay algo que tenemos que saber acerca de Él. Y el ascensus, ¿verdad? Nos suena como a la palabra que tenemos en español, el asentir, el afirmar. O sea, no solamente sé la información, yo la confirmo, doy afirmación de que creo que es así. O sea, esas declaraciones son verdaderas. ¿Cuál es entonces la noticia? ¿Cuál es la verdad mínima, esencial que Pablo está diciéndonos a nosotros que tenemos que reconocer acerca de Jesús? Volvamos a Romanos capítulo 10. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso les decía, vean qué claro que está. Esta es la palabra de fe. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Resumen de resúmenes del Evangelio. ¿Qué tienes que saber acerca de Cristo? Hay al menos 3 verdades esenciales aquí. La primera, su humanidad. Porque nos dice que si confesares con tu boca que Jesús, ese es el nombre terrenal, ese es el nombre que le dieron a un niño que nació en Belén, que nació de María. Lo conocemos como Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, pero fue como nosotros. Nació, creció, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró. Su dolor en la cruz fue real, no fue una simple apariencia humana. Fue y es desde su encarnación un verdadero hombre con todas las debilidades propias de la naturaleza humana. Ejerció su ministerio, pero sin pecado. Y después de su resurrección, esa naturaleza humana fue glorificada, pero es hombre. Pero no es solamente un hombre. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios. La fe confiesa a Jesús como Señor, y este título es intencional. Niños, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, y adultos también, no es el Señor de cortesía. ¿Cómo le va, Señor? No, nunca es así. Cuando a Cristo se le llama Señor, se le está igualando con Jehová, el Señor de los ejércitos. Es el Adonai que tenemos en hebreo, es el Curios que tenemos en griego, y pasajes que hablan de Dios como Señor en el Antiguo Testamento se dicen de Jesús en el Nuevo Testamento. Nunca es meramente un título de cortesía o de respeto. Es como Jesús mismo lo demostró citando el conocido Salmo 110. Dijo Jehová a mi Señor, dijo Yahweh a Adonai.
dice en hebreo, pero dice la Septuaginta, dijo Adonai. Dijo Curios a Curios. Dijo el Señor a mi Señor. Y no le pudieron responder. De hecho, este fue parte de ese inicio conflictivo para muchos cristianos con el Imperio Romano, porque el emperador se atribuía para sí mismo el título de Señor. Pero ¿qué decían los cristianos? César no es Señor, Jesús es Señor. A Él yo le obedezco, a Él le rindo mi vida. Y esta declaración está a lo largo del Nuevo Testamento. Romanos 9:5, que dice acerca de Cristo, que Cristo vino, vean de nuevo, humanidad y divinidad, según la carne, vino Cristo, nació hombre, pero no es solamente hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese es Cristo. El inicio de la carta Pablo también lo hizo ver. Romanos capítulo 1, versículo 3. Cuando Pablo dice que él fue apartado para el evangelio de Dios, dice que este evangelio es acerca de quién, del Hijo con H mayúscula. ¿Y quién es el Hijo? Es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nuevamente, humanamente podemos trazar esa genealogía, pero es divino, que fue declarado Hijo de Dios, H mayúscula, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuevamente, vean cómo Pablo, no hay casualidad en lo que está escribiendo. Desde el inicio, él reconoce esas tres verdades esenciales en el mensaje del Evangelio. Cristo, del linaje de David según la carne, Hijo de Dios porque es la segunda persona de la divinidad y fue uno que murió y resucitó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es trascendental. Sin la resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay cristianismo. Quedarte con Jesús como un gran predicador, pero que me da igual si murió o resucitó, no es cristianismo. Y ese mensaje y creer así te llevará a la condenación. El evangelio, el verdadero mensaje de la Escritura te dice, debes creer de todo corazón que Él resucitó de entre los muertos. Él es quien cumplió esa señal de Jonás. Él estuvo en el corazón de la tierra y se levantó al tercer día. Simple y llanamente, si Cristo no resucitó, vana sería la fe. Por eso también en la primera carta a los Corintios, Pablo define el Evangelio nuevamente en estos términos. 1 Corintios 15, 3 y 4. Leo para ustedes. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Y termina ahí, no. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, llegado a este punto, yo sé a quiénes estoy hablando. No solamente estoy hablando a los miembros de esta iglesia y las personas que nos visitan hoy, es que en este país, como bendición, pero también para juicio de muchos en el día final, esto no es nuevo. Muchos ya han escuchado y ya han sabido acerca de que Cristo murió y resucitó. ¿Por qué no son salvos? Yo les dije que habían tres elementos. Muchos saben el mensaje, lo pueden afirmar, tienen la noticia y tienen el asentimiento, pero no tienen la fiducia, no tienen creer de corazón, no han abandonado toda esperanza en sí mismos y en todo otro sistema de redención por obras para confiar única y exclusivamente en aquel que murió y resucitó. Porque esta confianza trasciende la mera reflexión intelectual.
de ese conocimiento de los eventos y de algunos versículos que muchos poseen. Tiene que ver con la voluntad, o como leemos aquí, con creer de corazón. Recuerden el recorrido que acabamos de hacer en Deuteronomio. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de ese asiento de todo nuestro ser, no solamente de nuestras emociones, es el ser mismo de las personas. Por eso se dice que del corazón mana la vida. Por lo tanto, creer de corazón no es un sentimiento vago, temporal, no es algo que depende de mis volátiles emociones. Cuando decimos que es de corazón, es afirmar todo lo que ello implica. Es amor y obediencia, o podemos decir, es un amor obediente o una obediencia amorosa rendido completamente al señorío de Cristo. Porque es Él y solo a Él a quien reconocemos como Señor. Creer de corazón es decir, Él tiene toda potestad sobre mi vida. No solamente lo veo como Salvador, no solamente lo veo como aquel que me redime de mis pecados, Él es aquel que lo que me diga que haga, yo lo haré, porque es mi Señor. Yo lo confieso con mis labios y no tengo problema en decirlo a los cuatro vientos. Cristo es mi Señor, le pertenezco a Él. Junto con Pablo y con todos los demás apóstoles, con Tomás, a Jesús lo llamamos Señor mío y Dios mío. Le pertenezco, me manda, tiene toda plena potestad para pedirme lo que quiera. Y yo me encuentro que no tengo otra alternativa que más que rendirme a Él. Que Él me dijo que debo negarme a mí mismo todos los días, tomar la cruz y seguirle. Y eso haré. ¿Por qué? Porque me redimió. Porque hizo lo que yo no podía hacer. Si Él me dice que tengo que amarlo más que a padre y a madre, eso haré. Porque mi lealtad a Él está por encima de todo lo demás. ¿Y por qué? Porque creo de corazón que Él es quien dijo ser. Y creo lo que la Biblia dice de Él, que por su muerte en mi lugar y por su resurrección soy justificado de mis pecados. Y por su resurrección tengo la certeza de que un día también resucitaré en gloria. Y como lo creo de corazón, no tengo problema en confesarlo ante los demás. Porque hay muchos que dicen creer en Jesús, pero se avergüenzan de Él. Y el Evangelio de Juan nos dice que habían algunos que no lo confesaban delante de los hombres, porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como Pablo decimos, este mensaje yo lo creo, y por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo podemos aplicar estas palabras entonces? Bueno, primero que nada, tenemos que ver la importancia de confesar y de entender lo que creemos. Hay un mínimo. Ciertamente no somos salvos por nuestra agudeza doctrinal o por saber mucha doctrina, pero sí es importante un mensaje correcto acerca de Cristo. Parte de la grave situación en la que se encuentran muchos es que este mensaje tan esencial como lo he resumido ahora, lo tienen errado. Hay personas que ignoran realmente esa humanidad y divinidad de Cristo. Hay muchos que ignoran la trascendencia de que Cristo haya resucitado. De ahí la importancia de tener las confesiones de fe, y aquí me refiero a los documentos como confesiones de fe.
porque nos ayudan a tener un lenguaje claro acerca de las doctrinas esenciales. Apreciemos, hermanos, lo bueno que es tener por escrito lo que nosotros creemos y defendamos la importancia de tales documentos. La fe se confiesa. No solamente lo esencial acerca de la salvación, sino todo lo esencial que la Biblia enseña acerca de todas las demás doctrinas que de aquí se derivan. Obviamente empezando por esta sustancia de que hay un Señor y un Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hemos aprendido al estudiar la historia, ¿dónde iniciaron esas primeras luchas? Definiendo una correcta cristología. Y de ahí nacen aquellos primeros credos. No olvidemos esa rica herencia que tenemos, porque ellos entendieron tan fundamental de que se defendiera esas doctrinas tan básicas, porque son determinantes respecto a la salvación. Porque tener doctrina incorrecta acerca de Cristo te condenará. Pero una confesión de fe, ya sea el documento, o una confesión de fe, en el sentido como hemos leído aquí primario, acerca de aquello que decimos con nuestros labios, no salva en sí mismos. ¿Qué nos está enseñando este versículo, hermanos? Aquí nos está enseñando que uno se pone a repetir, ¿verdad? Estilo mantra, hasta caer en algún tipo de trance, ¿verdad? Jesús es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Señor. Eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Claramente sabemos de que si alguien enseñara algo, uno diría, yo creo que esa interpretación está errada, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Bueno, que de una u otra manera algunos llegan a tener una confianza errada en esos términos, de que, bueno, pero yo pertenezco a una iglesia que tiene una confesión de fe, o yo recuerdo haber llenado una boleta o haber pasado al frente y que me dijeron, bueno, ora conmigo estas palabras y di lo siguiente y di que Cristo es tu Señor, y pensar que ese momento particular es el momento que lo define todo. Ya una vez dije que Jesús es Señor, y luego su vida va en contra de todo aquello que en algún momento dijo que confesó. No, eso es cometer el mismo error de los judíos. Ellos pensaron que poseían la ley y que ya eso era suficiente. No, es que no es poseer la ley, no es tener una confesión de fe, no es haber dicho las palabras correctas, es creer de corazón lo que ahí se dice, es vivir para Cristo. Porque es Cristo quien es el fin de la ley, quien salva. Y Él gobierna la vida de los que redime. Jesús es tanto Señor y Salvador. Clamamos a Él en lo interno de nuestro ser y con nuestra boca también lo dijimos audiblemente. Así, Señor, sálvame. Señor, si quieres, como dijo aquel leproso, si quieres, puedes limpiarme. Señor, tú eres el que está en potestad. Yo estoy a tu voluntad. Y solo si tú quieres salvarme. Y desde entonces, usted tiene que decir eso. Tal es mi vida, en sujeción a Él. No hay una segunda etapa donde hacemos Señor a Jesús. Él es Señor. Si su vida no está caracterizada por la obediencia a Jesús, ¿cómo puede decir que usted ha creído y confesado que Él es su Señor? Y si su vida se caracteriza por no hablar abiertamente de Cristo, ¿cómo puede decir que lo confiesa? Nuevamente, hubo quienes no confesaron a Jesús por temor a los hombres. Pero hay esperanza. Esta noche, una vez más se ha puesto delante de nosotros el camino de la vida. Cerca de ti está la palabra. Cerca. Qué cerca que está. Que se nos está diciendo. Cree en Jesús como el Señor y confiesa que Él resucitó de entre los muertos y serás salvo. Cerca de ti está la palabra de la fe. Ese Cristo que vivió entre nosotros, que murió y resucitó, el Dios encarnado y Señor de señores, Él es. Créalo con todo su ser y confiese con sus labios que no hay otro
sino Él, y serás salvo. Y la justicia de Cristo estará a tu favor. Y entonces estarás con Dios, estarás con los redimidos y estarás para siempre en la gloria del Padre. Oremos. Gracias, bendito Señor, por el Evangelio. No tenemos nosotros que subir al cielo. Cristo descendió. No tenemos que irlo a buscar entre los muertos. Él resucitó. Y eso es lo que tú nos estás pidiendo que creamos. Que tú cumpliste tu promesa. Que tú enviaste al que aplastó la cabeza de la serpiente. Que tú enviaste a aquel que puso fin al dominio del pecado y a la muerte. Aquel que se levantó de entre los muertos es el único camino para la salvación. Guárdanos, Señor, de doctrina superficial en nuestra mente y no creerla de corazón. Líbranos de confianza vana en nuestros méritos y solamente creer en la obra perfecta de Cristo. Bendito sea el Cordero. Gracias, Señor, por tu misericordia y por traer este mensaje en los términos más llanos y directos posibles. Que el Espíritu Santo obre la fe y reafirme la fe de aquellos que ya han confesado a Jesús como su Señor, para que nosotros recordemos a quién debemos toda nuestra vida y sea de testimonio para el mundo que solo tenemos a un Señor, el Cristo resucitado. Amén.